La Cámara de Diputados aprobó algunas propuestas fiscales, ya le decíamos, para el periodo 2021. Entre las que más ruido generaron está pues el bloqueo a plataformas, eh, esta posibilidad de que los auditores del SAT pues puedan tomarle fotos a los bienes de los contribuyentes, un endurecimiento de las políticas recaudatorias. En fin, vamos a platicar con el socio de la práctica fiscal de la firma Thompson & Knight. Él es Mario Barrera, a quien saludamos con mucho gusto. Mario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar con ustedes de nueva cuenta. No, gracias a ti, Mario. Pues una impresión general de lo que se terminó aprobando. Al final del día, los morenistas pues siguieron al pie de la letra la recomendación de su jefe y del secretario de Hacienda de no mover prácticamente ni una coma lo que envió el Ejecutivo. Pues sí, efectivamente no vemos muchos cambios aquí en Cámara de Diputados respecto de lo que mandó el Ejecutivo Federal. Yo creo que lo que vemos hasta ahorita en proceso legislativo es una reforma que va encaminada principalmente a dos temas: mayor fiscalización y en alguna medida mayor coerción. Mi reflexión es desde esta perspectiva, en el punto en el que estamos, pues básicamente, primero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo tengo 20 años de práctica y siempre he visto que se incrementan las medidas de fiscalización y de revisión por cambios tecnológicos, por movimientos internacionales, etcétera. Entonces, esa es una primera reflexión. ¿Hasta dónde vamos a terminar implementando mayores medidas para fiscalizar contribuyentes y no ampliar la base? Y por otro lado, pues no estoy seguro que estemos tomando el camino correcto considerando el momento económico en el que nos encontramos, principalmente debido de la pandemia. Yo tuve la oportunidad de participar en los parlamentos abiertos de la semana pasada, ahí precisamente en Cámara de Diputados. Y bueno, muchos sectores hablaban de implementar medidas tendientes a incentivar la economía, deducción al 100% de ciertos activos, estímulos fiscales, etcétera, y no vemos nada. Entonces, pues bueno, realmente yo no sé hasta qué punto estamos transitando por el camino que debemos en el momento en que estamos. Mario, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. En la parte de fiscalización, ¿qué tan efectivo va a poder ser estos procesos de pues hacer inspecciones, tomar fotos a los inmuebles y al mismo tiempo pues esto tener impacto en una mejor recaudación? Pues mira, la verdad es que hasta la fecha las medidas que ya tiene el SAT, las facultades que tiene el SAT para fiscalizar, pues son bastante eficaces. Yo creo que este es simplemente un ladrillo más en el cúmulo de actividades de fiscalización. A mí lo que me preocupa no es tanto la habilidad que tiene la autoridad para fiscalizar, porque la tiene, o la capacidad, quiero decir. Sí. Me preocupa un poquito el manejo que se pueda dar de la información. A pesar de que el dictamen habla de que se deben de tomar medidas de seguridad y de restricción, pues no se puede dejar de lado que hay temas de facto que no se pueden ignorar. Entonces, ahora la posibilidad de tomar fotografías y videos del domicilio fiscal de los contribuyentes, pues puede ser preocupante desde una perspectiva práctica. Entender eso de que pueden tomar fotos y filmar cosas del contribuyente, ¿cómo te lo imaginas, Mario, que se va a hacer? O sea, se va a meter el auditor del SAT a la casa del contribuyente y como Juan por su casa y va a poder filmar todo lo que haya dentro de la misma, o cómo está planteando eso Hacienda, porque como que no termina de quedar muy claro. Pues mira, naturalmente hay que ver cómo termina el proceso legislativo, pero en principio, pues es dentro de un marco de fiscalización, un marco de revisión. Debería encuadrar dentro de un tema en el que yo tenga una orden de visita domiciliaria, una orden de fiscalización, en el cual, como ya sucede a la fecha, llegan los auditores, se presentan con el contribuyente para revisar su contabilidad, tienen la facultad de pasar al domicilio y hasta la fecha, pues revisar los papeles. Ahora lo que encontraremos, por ejemplo, es que si yo digo que determinada maquinaria, que es un ejemplo, determinada maquinaria es importada, pues a lo mejor ahora ya tienen la facultad de tomarle una foto de la maquinaria para ver que efectivamente está ahí, o algún elemento específico de la maquinaria, entre otros conceptos, ¿no? Hay que ver todavía cómo se desarrolla, pero en términos generales debe ser dentro del marco de una orden de visita, dentro del marco de una orden de fiscalización en lo general. No debería poder ser gratuito, que simplemente toco la puerta y me pongo a grabar lo que yo quiero.
Claro. Mario, un tema que pues se estuvo revisando de manera muy puntual fue el del comercio electrónico, bajarle el switch a las plataformas, aplicaciones que no paguen impuestos, e incluso llega al grado de cobrar impuesto a la compraventa de bienes usados a través de estas aplicaciones. Sí, así es. Ahora, en esta iniciativa lo que se pretende es, como una medida, en mi opinión, de coerción hacia las plataformas digitales, pues tener la facultad de bajarles el switch, es decir, de impedirles el acceso a la red para que sigan operando. Eso, en mi opinión, si continúa así hasta convertirse verdaderamente en una ley, pues es indebido, ¿no? Porque en alguna medida atenta con la garantía de audiencia y legalidad que tienen los contribuyentes de demostrar su dicho y de no tener una afectación en su patrimonio, no se diga en su forma de vida, en el comercio al que se dediquen, sin que haya un juicio, sin que haya algún otro procedimiento de audiencia para ellos. Por ejemplo, alguien que vende su automóvil a través de estas plataformas, un automóvil usado, seminuevo, ¿quién le va a retener el impuesto sobre esa operación? En principio sería la propia plataforma. Sería la plataforma la que tendría que hacer ese pago, esa retención, lo cual también plantea problemas prácticos, porque hasta ahorita las plataformas son meramente intermediarios, no tienen realmente una participación en las operaciones. Oye, Mario, otro de los temas que se puso en la mesa de discusión y que pues tampoco fue posible dosificarlo o revertirlo fue el cobro por el uso del espectro radioeléctrico. ¿Esto va a afectar al final de cuentas a los usuarios de la telefonía? Yo pienso que sí, porque a final de cuentas es un impuesto que se carga al prestador del servicio, o es un derecho, mejor dicho, que se carga al prestador del servicio, pero de vuelta, tarde o temprano lo van a tener que repercutir al usuario. ¿En qué medida? Pues el mercado lo va a tener que definir, depende de la elasticidad de la demanda, etcétera, pero no creo que al final del día los prestadores de servicio carguen enteramente con ese derecho. De alguna manera lo van a tener que repercutir de una manera práctica. Exactamente. También se revisó, Mario, el tema de la cláusula antiabuso. ¿Cómo va a operar ahora esta disposición fiscal? Pues mira, ahí la intención era aclarar que la cláusula antiabuso o la aplicación de la cláusula antiabuso no debía ser un impedimento para en un momento de iniciar un procedimiento penal. Desde esa perspectiva, pues la verdad es que la aclaración era innecesaria. Siempre, desde una técnica jurídica, siempre el tema fiscal ha corrido de una manera separada del tema penal. Yo creo más bien que lo deplorable es que no se aprovecha esta oportunidad para hacer una revisión de la cláusula antiabuso en lo general, porque está llena de temas subjetivos, de una apreciación subjetiva de qué es una razón de negocios, qué es una razón de negocios válida, y en una tradición que no tenemos en México, no existe, en el sistema legal mexicano no existe ese concepto. Entonces puede dar lugar a abusos, a arbitrariedades por parte ahora de la autoridad. Entonces yo creo que se podía haber revisado eso para generar parámetros bajo los cuales se pudiera considerar que una razón de negocios es válida, y sin embargo eso se perdió desafortunadamente, no se está tocando. Una visión ya así muy general entonces, Mario, de lo que se terminó aprobando esta madrugada como ley de ingresos, de derechos y miscelánea fiscal, ¿cuál sería tu conclusión? Pues como yo decía al principio, básicamente mayor fiscalización para hacia los contribuyentes, que ya estamos ahí, medidas coercitivas, lo cual es deplorable, y quizá, de vuelta, no estamos transitando en el camino correcto hacia incentivar la economía. Bien, pues te apreciamos mucho estos minutos, Mario Barrera, socio de la práctica fiscal de la firma Thompson & Knight. Muchísimas gracias. Al contrario, agradezco mucho a ustedes y a su auditorio su tiempo.